¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que todas y todos y todes estén bien. Hoy tenemos este nuevo webinar y es un placer compartir con ustedes y con dos grandes amigos, una amiga, un amigo muy queridos. El título de hoy es Abuso sexual y conducta suicida. Tenemos entre las conferencistas a la doctora Angélica Juárez Loya y al doctorante José Alberto Jiménez Tapia. Voy a leerles un poco de su semblanza curricular para que eh, les conozcan un poco más. José Alberto Jiménez Tapia es licenciado en psicología, obtuvo el grado de maestro en ciencias con especialidad en salud mental pública y es doctorante en psicología social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es diplomado en ciencias por la UNAM y diplomado en adicciones por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es investigador en ciencias médicas por la Dirección General de Políticas de Investigación en Salud de la Secretaría de Salud y labora en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz desde 1997. Su trabajo de investigaciones de corte epistemológico y psicosocial. Su línea de interés está vinculada con la problemática de salud mental en temas como la problemática suicida, sintomatología depresiva, consumo de drogas, violencia y masculinidad en adolescentes y jóvenes. Ha publicado más de 50 trabajos entre artículos y revistas científicas, capítulos de libros y otros materiales de divulgación. Se ha presentado en más de 80 congresos científicos y foros de difusión y ha diseñado y validado instrumentos de evaluación psicosocial para adolescentes mexicanos. Ahora les presentaré una síntesis curricular de la doctora Juárez. Ella, Angélica, es doctora en Psicología de la Salud por la UNAM. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha trabajado diversos temas como la promoción de la salud, estrés, depresión, violencia, intervención en crisis, primeros auxilios psicológicos, problemática suicida, habilidades para la vida, entre otros. Es autora de un libro de investigación y 13 artículos científicos. Actualmente realiza investigación sobre comunidades universitarias y salud mental. Pues sin más preámbulos, le cedo los micrófonos a José Alberto Jiménez para que inicie esta conversación y después escucharemos a la doctora Angélica. Gracias por haber accedido a la invitación. Hola, buenas tardes. Pues un saludo para todas las personas que nos acompañan. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Y pues les voy a platicar sobre un tema que pues tiene que ver con violencia de alguna manera, pero decidí enfocarlo en un tema que pues me parece fundamental en estos tiempos, dado el contexto en el que vivimos, que es una de las formas de violencia, pues en mi opinión, que más impacto negativo genera en las personas que desafortunadamente son víctimas de esta problemática, que es el abuso sexual infantil. Pues es una problemática que sabemos desde todos los enfoques y todos los contextos en donde ocurre. Es muy grave, genera consecuencias muy negativas y que duran prácticamente pues toda la vida de las personas que
desafortunadamente se ven envueltas en este problema, ¿no? El abuso sexual infantil, ¿no? Para empezar, bueno, pues ya está catalogado como un problema de salud pública, dada la magnitud que tiene, ¿no? Está pues esparcido prácticamente en todo el mundo, ¿no? Se presentan casos en todo el mundo. Es un fenómeno complejo, dadas las características que tiene, y como les decía, pues las consecuencias que genera en todos los aspectos de la vida de las víctimas, pues es muy considerable, ¿no? Es una de las peores formas de violencia que se pueden ejercer en contra de una persona, ¿no? Porque pues viola prácticamente todos los derechos humanos y coloca a quienes son víctimas en una situación de vulnerabilidad, pues que muchas veces, en muchos casos, no se termina, ¿no? En toda la vida. Esta problemática, contrario a lo que mucha gente piensa, no es exclusiva de sectores socioeconómicos bajos, ¿no? Afecta prácticamente a todos los niveles socioeconómicos, se presenta prácticamente en todas las esferas de la vida humana, ¿no? Y no hace distinción de nivel socioeconómico ni de nivel educativo, ¿no? Es un problema que está presente prácticamente, pues les digo, en todos los niveles, ¿no? También, desafortunadamente, pues dadas las circunstancias que vive nuestro país, pues ocupamos el primer lugar en todo el mundo en cuanto a abuso sexual, violencia física y homicidios en personas menores de 14 años, ¿no? Esta es una problemática pues muy fuerte en ese sentido, porque como les mencionaba, pues afecta todas las esferas de la vida de una persona, ¿no? Y dadas las características del fenómeno, pues el hecho de que nuestro país ocupe el primer lugar en este sentido, pues no es nada halagüeño para nosotros, ¿no? Es un problema que, pues desafortunadamente, como les mencionaba, está muy presente en nuestro país, ¿no? Y la característica principal de este problema, aunque parezca un asunto de sentido común, bueno, pues es importante definirlo con mucha precisión para saber de qué es, de lo que estamos hablando, ¿no? Aunque pues es muy, les decía, de sentido común cuando hablamos de abuso sexual infantil, saber a qué nos referimos. Pero en términos específicos, pues este problema consiste en cuando se involucra a un niño o a una niña o a un adolescente en actividades sexuales pues para las que no está preparado, la persona no está preparada en términos de desarrollo, porque evidentemente pues no comprende, los niños y las niñas no comprenden de lo que se trata, no comprenden lo que les está sucediendo, ¿no? Y es un problema que pues vulnera toda la individualidad de los niños y las niñas, además de que pues constituye una violación para sus derechos humanos y es un delito, ¿no? Es algo que está tipificado como un delito. En nuestro país, bueno, tenemos un problema grave que muy probablemente influye en que estemos en primer lugar, que es que esta práctica en muchos contextos está normalizada, ¿no? Y por lo tanto, pues a los adultos responsables, a las adultas responsables de estos niños o estas niñas, en muchas ocasiones por las implicaciones que tiene el problema, pues les cuesta mucho trabajo hacer una denuncia. Entonces, a pesar de esto que les estoy mencionando, creemos que es un problema que está muy subreportado, ¿no? O sea, creemos que se presenta con mucha más frecuencia de la que sabemos hasta ahora por las cifras oficiales. Por esto que les comento, ¿no? Es un problema que tiene toda esta carga en diferentes contextos de estar normalizado, en muchos otros incluso es algo que ocurre pues como una práctica común dentro de las familias, ¿no? Y por lo tanto, pues a las familias, a los familiares adultos, a los adultos responsables
de los niños y las niñas, pues muchas veces les impide llegar a denunciarlo o incluso llegar a verlo como un problema, ¿no? Como un problema que tiene consecuencias pues muy negativas. Este problema se presenta cuando existe un contacto sexual de cualquier índole, ¿no? Ya sea entre un adulto o un adolescente que por su edad tienen una posición diferente con respecto a los niños y a las niñas que son víctimas en términos de pues, la confianza que se supone está depositada en estas personas responsables o incluso por una situación de poder, ¿no? Porque sabemos que los niños y las niñas, pues dadas sus características de desarrollo, el lugar que ocupan, digamos, en términos cognitivos, en términos psicológicos, esto los coloca en una situación de mucha mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces, por eso decimos que se da cuando se introduce o se inmiscuye a un niño o una niña en una actividad para la cual no está preparada y son los adultos o los adolescentes que están alrededor de ellos quienes se ocupan de infligir este tipo de situaciones, ¿no? Y esta conducta, esta situación del abuso sexual infantil puede ir desde el exhibicionismo, ¿no? Hasta ya cosas o actividades, conductas que tienen una connotación sexual más directa, ¿no? Como las caricias o el asunto del contacto oral, ya sea por vía anal o por vía vaginal, hasta llegar a un asunto de violación, ¿no? Y aquí yo lo pongo como violación o se define como violación porque justamente los niños y las niñas no están en una posición en la que, digamos, pueden consentir a esto, ¿no? Entonces, siempre que hay un contacto sexual con un niño o una niña, podríamos estar hablando en términos generales de una violación, ¿no? Y esto, bueno, pues tiene, como ya les decía, connotaciones bastante negativas para quienes son víctimas de esta conducta, ¿no? En términos generales y a nivel mundial, bueno, sabemos que las edades en las que más ocurre este fenómeno, esta lamentable práctica, oscilan las edades entre los 6 y los 12 años de edad, ¿no? Y lo que sabemos también es que las víctimas de abuso sexual durante la infancia, pues aumentan muchísimo la probabilidad de a lo largo de su vida desarrollar otro tipo de conductas problemáticas, porque como les decía, pues tiene implicaciones muy fuertes para quienes son víctimas de abuso sexual durante la infancia, ¿no? En este sentido, bueno, pues se han hecho cálculos, se han hecho estimaciones, por ejemplo, de que en Europa, 1 de cada 5 niños o niñas tiene una probabilidad elevada de ser víctima de cualquier forma de abuso sexual antes de cumplir 18 años, ¿no? Entonces, pues es una problemática que se inicia en general o en promedio a los 6 años, se presenta con mucha más frecuencia hasta los 12, pero puede seguir ocurriendo hasta que las personas alcanzan la mayoría de edad, ¿no? Que en la mayoría de los países es a los 18 años. Entonces, esta problemática en muchos casos, en muchos de los casos es una problemática recurrente, ¿no? Y de larga duración, es decir, generalmente no son eventos aislados. Cuando a una persona, cuando a un niño o una niña se le hace víctima de abuso sexual, este abuso inicia y generalmente se prolonga durante un tiempo más o menos largo, ¿no? Y en muchas ocasiones este abuso puede durar años hasta que incluso las personas alcanzan la mayoría de edad, ¿no? Seguramente a ustedes les ha tocado saber de estos casos atroces donde los adultos incluso encierran a las personas, a los niños y a las niñas, y prácticamente pues las convierten en esclavos o esclavas de abuso sexual, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues los adultos incluso llegan pues a comercializar a estos niños y a estas niñas en redes que se sabe que existen de pedófilos, ¿no? De gente que le gusta abusar sexualmente de los niños y las niñas. Entonces, pues tiene implicaciones pues muy fuertes. Ya les mencionaba que pues tristemente nuestro país está en el primer lugar de esta problemática,
¿no? Y lo que se ha estimado es que pues más o menos el 4% de las niñas o de las mujeres, perdón, han sido víctimas de abuso sexual, sobre todo en la infancia. Y hasta el 2% de los hombres han tenido esta característica o tienen esta característica de haber sido víctimas de abuso sexual durante la infancia, ¿no? Como pueden ver, pues es un problema que se presenta mucho más en mujeres, ¿no? Desafortunadamente, y esto pues en algunos casos, algunos autores pues han argumentado que tiene que ver con las construcciones de género, ¿no? Estas construcciones que pues en muchos casos llegan a tener connotaciones tan negativas como esta del abuso sexual, en donde los principales agresores son hombres y las principales víctimas son mujeres, ¿no? Otro dato que se ha estimado y que sabemos es que en la mayoría de los casos, hasta el 80% de los casos de abuso sexual, el agresor es una persona conocida de las víctimas, ¿no? Y desafortunadamente en la mayoría de estos casos, el agresor es familiar de la víctima, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que el problema se presenta con mucha más frecuencia dentro del contexto de los hogares, ¿no? En muchos casos, pues son los padres, los abuelos, los tíos, los primos, quienes se convierten en los agresores, en los perpetradores de este tipo de violencia, ¿no? Entonces, pues eso justo como les decía, le da una connotación pues muy particular a esta problemática en términos de normalización y en términos de denuncia, ¿no? Dado que generalmente se presenta en el contexto del hogar, pues es muy difícil que los otros miembros del hogar se decidan a denunciar, ¿no? Por eso es que creemos que hay una cifra negra pues muy amplia. Es decir, que el problema se presenta mucho más de lo que las cifras oficiales nos revelan, ¿no? Y pues es un problema que, como pueden ver en esta lámina, en este mapa, ¿no? Está pues, esparcido prácticamente en todo el país, ¿no? Hay casos que se reportan en todo el país. La prevalencia nacional, la última que se ha reportado es de 2.5%, ¿no? Y como pueden ver en este mapita que les pongo acá, ¿no? Hay un montón de estados que la proporción está muy por encima del promedio nacional, ¿no? Hay estados en donde como Colima o como la Ciudad de México prácticamente llega al 5%, ¿no? Es decir, duplica la media nacional. Entonces, el mapa que les presento acá, pues más o menos nos da una idea de con qué frecuencia se presenta en los diferentes estados de nuestro país. Y como pueden ver ahí, pues es un poco la corroboración de que no importa si el estado es más rico, más pobre o está más educado o menos educado en términos académicos, la situación es que pues hay el problema, ¿no? Nosotros podríamos pensar, bueno, la Ciudad de México, que es donde no solamente los servicios, sino gran parte de otros indicadores están centralizados, pues ustedes pueden ver que es prácticamente la entidad en la que más se presenta, ¿no? Entonces, pues es muy reveladora la información en este sentido. ¿No? Uno podría pensar, bueno, pues es que en la Ciudad de México hay más gente, pero si se fijan es una proporción, es decir, el cálculo está hecho considerando el número de habitantes. Entonces, pues es muy indicativo, ¿no? El hecho de que se presente con más frecuencia en la Ciudad de México. Y esto, pues, tiene que ver justo con esto que les menciono, ¿no? Que no es un problema que sea particular de ciertos contextos socioeconómicos, de ciertos contextos educativos, ¿no? Es un problema que se presenta prácticamente en todos los estados de nuestro país, en algunos menos que en otros, pero está presente en todos los estados de nuestro país, ¿no? Como les decía al principio, pues hay ciertos elementos que nos permiten identificar a posibles casos de abuso sexual infantil, ¿no? Y es un problema que tiene consecuencias, como les decía, pues muy fuertes en la vida de las personas que son víctimas de
este tipo de violencia. Y además también sabemos ahora que hay ciertos factores que se han podido identificar, ciertos elementos que están vinculados con la presencia de este problema, ¿no? De este tipo de violencia. Porque no hay que olvidar que pues, es un tipo de violencia y es uno de los tipos de violencia que tiene consecuencias de más larga duración y más negativas en la vida de las personas, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los factores que favorecen que se presente este tipo de violencia? Como ya les mencionaba, pues uno del que se habla con mucha frecuencia son los estereotipos de género, ¿no? Esta situación que de pronto pues a los hombres nos enseña que podemos disponer pues de los cuerpos de otras personas, pues casi que como nos plazca, ¿no? Eh, Otro de los elementos, ¿no? Son la tolerancia o la validación social de ciertas formas de violencia, y esta es una de las formas de violencia que en muchos contextos está más validada y más normalizada, ¿no? Y esto pues lo que ha propiciado es que haya pues creencias falsas en torno a la sexualidad, al ejercicio de la sexualidad, a la manifestación de la sexualidad, ¿no? En muchos contextos pues ha propiciado que se fomente el matrimonio de adultos con niñas, ¿no? Eh, Hay muy pocos casos de mujeres adultas que se casan con niños. Es una práctica mucho más frecuente en hombres y tiene que ver con esto que les mencionaba, ¿no? La forma en la que se ha configurado todo el asunto del género alrededor de lo que significa ser hombre, y esto pues ha propiciado que en muchos contextos sea una práctica muy frecuente. Eh, Otro elemento que se ha identificado con esta situación pues es el consumo de drogas, ¿no? Que pues dispara muchas problemáticas que pueden estar presentes, pero que de alguna manera cuando las personas, y en este caso me voy a permitir hablar de los hombres porque pues es quienes lo practican con mucha más frecuencia, pues que se diluya un poco el asunto del control social, de las barreras culturales, y entonces se incurre en este tipo de violencia, ¿no? Eh, Otro elemento que se ha identificado son pues, las familias en donde el poder se ejerce de manera abusiva, es decir, de manera violenta, ¿no? Y pues esto de alguna manera también influye en que se presente este tipo de violencia. Las dificultades en la comunicación dentro de los núcleos familiares es otro de los elementos, ¿no? Es una de las cosas que sucede desafortunadamente con mucha frecuencia en muchas familias mexicanas, que se presentan este tipo de violencia, pero pues la práctica es silenciarlo, no mencionarlo, ocultarlo, que no se sepa que existe, ¿no? El distanciamiento emocional, la dificultad que tenemos en términos culturales en nuestro país para identificar las emociones que estamos experimentando y poder gestionarlas pues de una manera más positiva y que no se manifiesten en violencia, ¿no? Otro elemento es la falta de información sobre pues, todo lo que tiene que ver con el desarrollo psicosexual de las personas, ¿no? Y en este caso de los niños y de las niñas. Esto también ha propiciado que exista este tipo de violencia con mayor frecuencia. Y lo que ya les mencionaba, ¿no? El asunto de la situación de vulnerabilidad de muchos niños y niñas que son víctimas de este tipo de violencia que, como les decía, con mucha frecuencia se presenta dentro de los hogares, ¿no? Entonces, pues todos estos elementos van contribuyendo a que se geste este tipo de problemas, a que se presente y a que no se atienda adecuadamente, ¿no? Como pueden ver en la diapositiva, pues estos diferentes elementos que favorecen la presencia del abuso sexual infantil están situados en diferentes niveles. Los primeros de los que les hablé se han situado más en el nivel social, en el nivel macro. Los segundos son en el nivel familiar y los últimos son en el nivel personal. Pero evidentemente todos estos factores no es que se puedan diferenciar o que se puedan separar fácilmente. Son elementos que todo el tiempo están interactuando, que están interrelacionados, y por eso es que les decía al principio, ¿no? Que este problema pues, tiene características bastante complejas y por lo tanto, pues esto contribuye a que la atención y la detección que se pueda hacer en torno a esta problemática sea más complicada, ¿no?
En el nivel personal, ¿no? Los elementos que se han identificado pues son de repente algunos factores que tienen que ver con discapacidad en los niños o en las niñas. Y aunque estos factores se han identificado, no son necesariamente los únicos ni se manifiestan solo de esta forma, son solo algunos de los que se han identificado, ¿no? La falta de vínculos de apego seguro con las personas responsables de los niños y las niñas, ¿no? La falta de información sobre situaciones de riesgo, ¿no? El hecho de que, pues por las características mismas de cómo se conceptualiza y se transmite todo el asunto de la educación para tener una vida sexual pues libre de violencia, es que estos temas no se suelen abordar de una manera clara y por lo tanto pues los niños no saben, ¿no? Les cuesta identificar por su etapa de desarrollo y porque además tampoco se les proporciona la información, ¿no? Porque hay algunos esfuerzos, algunos trabajos que se están desarrollando justo para educar a los niños y a las niñas y que puedan identificar cuando una situación se puede volver de riesgo, ¿no? Y que puedan echar a andar algunas estrategias para protegerse. Seguramente algunos de ustedes que son más o menos de cierta edad se acuerdan de una campaña que hubo hace algunos años que se transmitía en la televisión abierta que justamente estaba enfocada pues un poco a prevenir, ¿no? Ayudarle a las niñas y a los niños a que identificaran estas situaciones en donde puede haber un riesgo y que de alguna manera se protegieran, ¿no? Desafortunadamente, pues esta campaña que se lanzó hace algunos años, justamente lo que hizo fue, pues no sé si propositivamente o por desconocimiento, dejaron fuera este componente que ahora sabemos que existe, ¿no? Que la mayoría de los casos son dentro del hogar. Y esta campaña situaba estas situaciones de riesgo en contextos ajenos a las personas de confianza, ¿no? Justamente el lema de la campaña era, pues aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Pero ahora sabemos que muchas veces estas personas a las que supuestamente los niños les deben tener más confianza son quienes son los agresores, ¿no? Entonces, pues es un poco lo que ha complicado el abordaje de esta problemática, ¿no? Pero sí que sabemos, ya conocemos un montón de elementos que están ahí y que cuando se configuran, pues aumentan la probabilidad de que esto ocurra, ¿no? En cuanto a las consecuencias del abuso sexual infantil, y esto, bueno, digamos que tampoco es solo privativo del abuso sexual infantil, ¿no? En general, se han podido identificar muchas de estas consecuencias en situaciones de abuso sexual aún con mujeres adultas, ¿no? Y otra vez, perdón por situarlo ahí, por centrarlo ahí, pero pues los datos lo que nos dicen es que la proporción de mujeres que son víctimas de este tipo de violencia pues, es abrumadoramente mayor en comparación con los hombres, ¿no? Esto no significa que los hombres no seamos víctimas de este tipo de violencia, pero pues, la proporción es mucho mayor en las mujeres. Por eso es que me refiero a las mujeres en este sentido, ¿no? Y las consecuencias, como les decía, que sabemos que se presentan y como les decía, no son consecuencias de corto plazo, ¿no? Son consecuencias con las que las víctimas cargan toda su vida, ¿no? Y estos efectos negativos se presentan en el área emocional, ¿no? En el área de las relaciones interpersonales, en la parte conductual y de adaptación social, ¿no? También generan problemas funcionales y evidentemente también problemas en la esfera de la vida sexual, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, pues prácticamente pues afecta a todas las esferas de la vida de las personas que son víctimas de este tipo de violencia, ¿no? Y aquí en esta lámina, pues lo que les muestro es algunas de las manifestaciones específicas de estas consecuencias negativas que tiene este tipo de violencia, ¿no? Se puede manifestar desde miedos, depresión, ansiedad, problemas con la autoestima, estrés, ¿no? Problemática suicida que se va a tocar más adelante, ¿no? Problemas en la atención y en la concentración, evidentemente
problemas en el rendimiento académico, aislamiento social, problemas de sueño, ¿no? Que generalmente se manifiesta en pesadillas, pérdida del control de esfínteres, trastornos de la conducta alimentaria, masturbación compulsiva, imitación de actos sexuales, cuando hablamos específicamente de niñas y de niños, ¿no? Uso de vocabulario sexual inapropiado, es decir, la esfera sexual de la vida sexual y de la sexualidad de las personas se ve pues muy alterada, ¿no? Evidentemente también hay problemas con el consumo de drogas, en muchos casos las personas desarrollan conductas delictivas, tienen problemas en sus relaciones interpersonales, problemas de relación con las familias, en muchos casos hay infecciones de transmisión sexual y en los casos más graves, pues evidentemente afectaciones serias en los órganos sexuales de las víctimas y en muchos casos, pues embarazos, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues todo esto tiene implicaciones muy, muy serias y negativas en la vida de quienes son víctimas de este tipo de violencia. Y como les decía, pues son problemáticas que inician en edades tempranas y se prolongan en muchos casos pues durante varios años, ¿no? Y si esto de pronto lo combinamos con, pues en el caso de la atención a la salud que hay en nuestro país y que sabemos que pues la infraestructura está muy rebasada por los problemas que se presentan y si lo centramos en cuanto a la atención de la salud mental, pues el problema adquiere dimensiones todavía mucho más negativas, ¿no? Porque pues en la última, por ejemplo, en la última encuesta que se hizo en cuanto a problemas de salud mental, se publicó un dato bien interesante y que da cuenta mucho de pues, por qué las personas que tienen problemas de salud mental, de pronto sus cuadros se agravan pues mucho, porque el dato que les menciono es que hay un promedio de 14 años entre el momento en que las personas detectan que hay un problema de salud mental y el momento en que deciden buscar ayuda, ¿no? Entonces, en esos 14 años en promedio que pasan, pues los problemas se van complicando porque los problemas de salud mental son, pues como cualquier otra área de cualquier otro problema de salud, ¿no? Si de repente no se atienden a tiempo, se van complicando hasta que llegan a un punto en que ya se requiere una intervención mucho más agresiva, ¿no? Y este es el caso de la violencia sexual en este contexto, ¿no? Si pensamos, o sea, piensen ustedes en un caso en donde, como les decía, la edad de inicio promedio es a los 6 años, pero en muchos casos es antes, ¿no? Pero digamos que esa es la edad promedio que se ha estimado. Una persona empieza a ser víctima de abuso sexual a los 6 años. Si pensamos en un contexto en donde este abuso se prolonga durante, pensémoslo, un año, por ejemplo, y si esta persona no recibe atención, sino hasta que tiene, digamos, 14, 15 y muchas veces 21 años, todo ese tiempo, todos esos años, esta persona ha estado cargando sobre sí, pues, un dolor emocional bastante fuerte, muchas situaciones muy complicadas que muchas veces las personas ni siquiera alcanzan a identificar, porque esa es otra de las características del abuso sexual, ¿no? Que dado que se da mayormente en contextos familiares, el problema se disfraza, se invisibiliza y por lo tanto la víctima pues no recibe la atención que necesita y muchas veces pues ni siquiera puede incluso llegar a nombrar el problema que le sucedió, ¿no? Por todo este contexto que hay alrededor, ¿no? De ocultamiento, de silenciamiento, de invisibilización, ¿no? Esta cosa que pues, tristemente se ha vuelto una tradición en muchas familias, ¿no? De, pues eso no sucedió y si sucedió, pues hay que silenciarlo, no hay que hablar de eso, ¿no? Porque pues es un problema que, como les digo, tiene connotaciones legales también importantes. Por eso muchas veces las familias no lo denuncian, ¿no? Porque si ustedes piensan en el contexto de muchas familias que todavía en nuestro país la principal fuente de ingresos es un hombre y si ese hombre es el perpetrador o es el agresor de la niña o del niño,
pues incluso por esa situación no se denuncia, ¿no? Porque pues es perder esa fuente de ingreso. Entonces es complejo, por eso les decía que es un problema que tiene características muy complejas, pero que afortunadamente, bueno, pues se están haciendo esfuerzos por identificarlo, por detectarlo y por tratarlo de la manera más oportuna que se pueda, ¿no? Pues todavía es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, porque hay muchos casos en donde, por ejemplo, cuando se detecta en las escuelas, muchas veces las autoridades de la escuela no permiten el acceso de las instancias de salud y de justicia que atienden este tipo de problemática, ¿no? Hay un montón de reportes de situaciones en donde esto sucede, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son algunos de los factores de los agresores que se han identificado, ¿no? De qué es lo que lleva de pronto a un adolescente o a un adulto a cometer abuso sexual en contra de un niño o de una niña. Bueno, lo que sabemos ahora es que pues son contextos en donde hay presencia de violencia de género, ¿no? Hay historias historias infantiles o historias de eventos que sucedieron en la infancia que tienen que ver con violencia, ¿no? Con violencia física, psicológica o en muchos casos violencia sexual, ¿no? Contextos en donde hay problemas de salud mental, ¿no? De trastornos de salud mental, que como les decía, pues no se detectaron y no se trataron a tiempo. Y en muchos contextos, pues hay problemáticas con el consumo de pornografía infantil, ¿no? Como ya les decía, pues es un problema que está muy esparcido en general en todo el mundo, pero sí que hay ciertos lugares en donde sabemos que hay redes muy complicadas, muy complejas, muy extendidas de pornografía infantil, por ejemplo, pero en muchos casos pues hay redes de trata, de comercialización de niños y niñas para uso sexual, ¿no? De adultos. Entonces, pues es un problema muy extendido, muy complejo y muy serio. Bueno, otro de los elementos que hemos detectado que están ahí, que siguen sin atenderse, pues es esta parte de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que pues es una tarea que nos compete a todos los sectores de la sociedad y que desafortunadamente pues hemos sido un tanto negligentes en la atención, en la visibilización de este problema, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que es importante detectarlo a tiempo, intervenir a tiempo y brindar la mayor atención posible a quienes son las víctimas, ¿no? Tristemente sabemos que, bueno, pues la infraestructura y los recursos con los que cuentan las instituciones que están enfocadas específicamente en tratar este problema, pues no son suficientes y por lo tanto, pues nos seguimos rezagando, ¿no? En la detección y en la atención de esta problemática, ¿no? Sin embargo, pues sabemos también que hay indicadores muy precisos que se pueden detectar, ¿no? En términos físicos, cuando se llega a la identificación de un posible caso, hay signos muy específicos que nos pueden indicar que en efecto se trata de un caso de abuso sexual infantil, ¿no? Estos son algunos de los que generalmente se presentan, que se han identificado y pues que se pueden empezar a utilizar justo para hacer el seguimiento de los posibles casos, llegar a la detección, a la identificación final y a proceder pues con los protocolos que existen para darle la mejor atención a quienes son víctimas de esta problemática, ¿no? Indudablemente no solamente hay señales físicas, también hay un montón de señales emocionales o conductuales que nos pueden dar indicio de que algo está sucediendo, ¿no? Y a los que pues, es importante prestar atención, por ejemplo, en contextos escolares, ¿no? Con las alumnas y los alumnos de las escuelas. Bueno, pues estas son algunas de las señales que generalmente las niñas y los niños manifiestan cuando están siendo víctimas de este tipo de violencia. Y si de repente pues ahí se hace el esfuerzo de capacitar, de sensibilizar, por ejemplo, a los profesores y a las profesoras que trabajan con esta población, pues se les puede capacitar para que presten atención, para que identifiquen estos signos con oportunidad
y puedan hacer o puedan seguir los protocolos que ya están diseñados y que sabemos que existen, ¿no? Ponerlos en marcha para pues tratar de darles la atención a las víctimas, la atención especializada que se necesita en estos casos, ¿no? Entonces no es algo que pase inadvertido o que pueda pasar inadvertido, ¿no? Para la gente que está sensibilizada y capacitada, ¿no? Si bien es cierto que se oculta dentro del contexto familiar, pues también es cierto que los niños y las niñas tienen que salir a la escuela y es un contexto pues idóneo para hacer la detección y empezar a trabajar con los casos que se puedan ir identificando, ¿no? Ahí esta cosa tiene... Por eso es que les decía, ¿no? El trabajo que se puede hacer en las escuelas es fundamental, ¿no? Para hacer la detección, la identificación y darle la atención. Y esto combinado justamente con la sensibilización, con la psicoeducación, que se puede hacer también directamente con la población afectada, en este caso con las niñas y con los niños, ¿no? Les cuento rápidamente que actualmente estoy trabajando en un proyecto en donde justamente el objetivo es desarrollar herramientas para enseñar a los niños, ¿no? Para capacitarlos, para psicoeducarlos y que puedan identificar cuando hay una situación que no es adecuado que ocurra en el contexto de sus casas, ¿no? Dentro de su familia. Entonces, estamos empezando a trabajar justo con una herramienta que creemos que puede ser muy útil para este objetivo, ¿no? Para que las niñas y los niños sepan cuando un contacto físico con algún adulto o con alguna persona mayor que ellos en su casa se está saliendo de pues, los límites que se pueden considerar como aceptables, ¿no? En una relación fraternal, ¿no? Entonces, como les decía, pues hay esfuerzos que se están haciendo, si bien todavía no son suficientes, lo importante es que sí se está trabajando para tratar de abatir la frecuencia con la que se presenta esta problemática, ¿no? Bueno, por mi parte es todo. Supongo que las preguntas y esto se va a hacer después, entonces pues le regreso el micrófono a Claudia. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Sí, efectivamente, tenemos varias preguntas, pero me encantaría que ya cuando termine de exponer Angélica, pues las pongamos sobre la mesa y que puedan participar en la respuesta, tanto Angélica como Alberto. Gracias. Te cedemos los micrófonos, Angélica. Gracias. Bueno, pues buenas noches, muchas gracias y por la invitación y por su amable escucha. A mí me toca abordar un poquito sobre el tema de la prevención del suicidio y bueno, he decidido centrar la charla un poco más hacia el contexto escolar, precisamente por nuestra audiencia. Nos contaban que pues el día de hoy tenemos a docentes, ¿no? Aquí presentes en este webinar. Básicamente es importante distinguir aquí que hay un amplio espectro de, pues como de problemáticas que se asocian con el tema del suicidio. Aquí estoy poniendo, bueno, la conducta en sí como una parte indispensable para apoyarnos en la detección. Y bueno, podríamos decir que hay distintos niveles en los que se puede estar manifestando el riesgo de suicidio. Desde una ideación, que es esta parte de un poco analizar y desear también, pues no continuar viviendo por la parte de sentir que hay algún malestar importante en la vida o ya veremos ahorita algunos de los factores. Otro nivel puede ser la elaboración de un plan para cometer pues mi propia muerte. Incluso aquí está un poquito intermedio, pues hacer algunos ensayos de este plan. Nosotros con la atención clínica de adolescentes, lo que vemos es que a veces comienzan a probar, por ejemplo, pues tomarse una pastilla, después subirle a 2, subirle a 3, y eso se está ensayando qué efectos va a tener pues ese consumo
Y pues bueno, eso es otra parte de la conducta también que se observa frecuentemente. Obtener, por ejemplo, los recursos, los medios, tenerlos accesibles, esconderlos, son otras de las conductas asociadas a esto. Y bueno, por supuesto está el intento en sí, que podría considerarse cuando hago algo como más drástico, con la intención realmente de que termine mi vida. Y bueno, en esos intentos, las consecuencias pueden ser un acto consumado, pero también pueden ser, pues, que solamente, bueno, alguien haya rescatado en ese momento a la persona, o hay algún intento de la misma persona por no morir finalmente, y entonces se le considera esto, pues, un intento de suicidio no consumado, ¿no? ¿Por qué es importante reconocer como todos estos aspectos y niveles? Porque me parece que de pronto hay pues como tanto estigma y tanto tabú respecto a este tema, que ni siquiera nos permitimos hablar demasiado de él. Y eso, lamentablemente, en las escuelas y en muchos otros espacios, realmente lo que va a suceder es que los jóvenes, las personas que se encuentran en esta situación, pues no encuentran eco y no encuentran la forma de poder realmente resolver, ¿no? Parte de lo que está motivando estas conductas. Y es porque el mismo estigma, pues, limita a veces la expresión, pues, libre, adecuada incluso, de la emoción que se puede estar asociando a pensar en terminar con nuestra vida, ¿no? Algunas cifras muy breve, la verdad es que, eh, bueno, pues ya tendremos seguramente la posibilidad de Angie, consultar. un favor, Angie, si la pones como presentación, porque la estamos viendo como láminas pequeñas, entonces yo creo que te Claro, conviene más compartirla en grande para que sí, la sí, sí, podamos listo. observar mejor. Gracias. Ahí se ve bien. Perfecta ahí. Muchas gracias. Lo que pasa es que como tengo doble pantalla, creo que eso fue pues el problema, ¿no? Bueno, decía que algunas cifras son precisamente que cada año, pues a nivel mundial, esta es la última, hay un poquito más de 700,000 suicidios, ¿no? En el mundo. De estos, lamentablemente, la población joven, entre 15 y 29 años, pues se ve muy afectada porque, pues se dice que en esta etapa, obvio, pues hay una causa de muerte que pudo ser prevenible y que, bueno, entre jóvenes, estas son cifras, pues, mundiales, es la cuarta causa de muerte, pero pues esta se va modificando con respecto a, pues sí, ¿no? Como si lo geolocalizamos, por ejemplo, en el país o si tenemos, por distintos años, quiero decir. 77% de los suicidios se registran en países con ingresos bajos. Esto pues nos habla, ¿no? De una realidad también, sobre todo social, de los factores que pueden estar influyendo para que se dé la problemática suicida. Y veremos, de hecho, que pues algunos factores de riesgo son precisamente el acoso, el abuso sexual, la violencia, las rupturas o duelos, ¿no? Asociados a perder algo importante, problemas económicos, discriminación, por supuesto está la depresión, pero también la ansiedad y, bueno, los trastornos de impulsividad, sobre todo, por ejemplo, en adolescentes, ¿no? Hay otros factores y a mí me gustaría, pues, rescatar un poco más de esta población eh, escolar, que es lo que más o menos sabemos, ¿no? Bueno, en general se reconocen que ciertas circunstancias ambientales y personales, por supuesto, van a aumentar la probabilidad de que una persona cometa un suicidio o tenga ideación o por lo menos lo intente, ¿no? Y al final del día, pues esto pone, por supuesto, en riesgo, ¿no? Su salud, su bienestar y su integridad. En esta gráfica, lo que me gustaría representar es precisamente como un poco como parecido a lo que nos presentaba Alberto, ¿no? Hay factores que son como muy situados en la persona en sí, otros que podríamos ver desde la perspectiva familiar o de las relaciones más inmediatas.
y otros que pues están ampliamente asociados pues con el ambiente y la comunidad en la que nos desenvolvemos. Hablando de la cuestión individual, uno de los principales factores sí es tener algún problema de salud mental, un trastorno. De los primeros lugares pues está, por ejemplo, la depresión, la esquizofrenia o los trastornos asociados al consumo de drogas. Haber tenido, por supuesto, intentos previos o pequeños ensayos, o sea, eso ya va poniendo más cerca, ¿no?, a la persona de cometer un suicidio. Acontecimientos estresantes, ya decía hace un momento, quiebres, duelos, que algún familiar cercano se haya suicidado y que de alguna forma, bueno, no solo familiares, sino también, por ejemplo, otros colegas, pares o personas, ¿no? Como más o menos referentes importantes del joven, del adolescente. Sentir desesperanza, también el estilo cognitivo hacia el pesimismo, el maltrato, por supuesto, y el abuso sexual están íntimamente relacionados con esta problemática. Ser víctimas de bullying o de abuso escolar, pues. Y bueno, pues estar también presentando conductas autolesivas o teniendo, por supuesto, pues algunos de los indicadores más comunes, ¿no? La ideación, por ejemplo, problemas de discapacidad, dificultades o retrasos en el desarrollo y, pues bueno, hasta el mismo estrés escolar. Entonces, esta es como la parte a lo mejor contextual, ¿no? De quienes se encuentran en etapa escolar, pero lo que vemos es que, bueno, pues en la familia, lamentablemente, es donde, por ejemplo, se puede estar expresando, decíamos, el maltrato físico, el maltrato sexual o abuso sexual, y entonces, pues, se va también asociando de forma importante, ¿no? Con este aspecto. En la familia, por ejemplo, se ha asociado con que otros miembros tengan trastornos mentales o haya, les decía, antecedentes familiares de suicidio también en este contexto. Tener, por supuesto, problemáticas pues socioeconómicas diversas, entre esas, por ejemplo, pues que se pierda el ingreso familiar, que probablemente la migración. Hay ahí también pues aspectos, ¿no?, relacionados con, est- con estos temas, pues. Eh, el estrés en la familia, que haya cambios importantes o desestructuración de la misma. Y bueno, pues tener problemas y conflictos más o menos cotidianos. Esto lo vamos a ver muchísimo con los adolescentes, ¿no? Sí les impacta de sobremanera y pues bueno, un recurso a veces como para sentir que tienen control sobre las situaciones que están aconteciendo en sus contextos, muchas veces es justo esto de, pues, acabar con mi vida, ¿no? Se vuelve incluso una estrategia con la cual enfrentar estas situaciones. Ambientalmente, bueno, pues también estaría esto de no tener apoyo social, eh, que en los medios de comunicación, redes sociales, páginas web que consultan los jóvenes, haya difusión inapropiada, ¿no? De cómo se dan los suicidios, de métodos, por ejemplo, para consumarlos. De hecho, se sabe que sí hay estas páginas, así como para trastornos de la conducta alimentaria, donde los mismos jóvenes se van dando pues algunos consejos respecto a esto. Y bueno, pues eso es un factor de bastante riesgo, ¿no? Para que se llegue incluso a consumar un suicidio. La discriminación, sobre todo en comunidades vulneradas, como pues de la comunidad LGBTI, pueblos indígenas, migrantes, pues obviamente entre otros, ¿no? Que se tengan prácticas educativas agresivas, arbitrarias, muy exigentes, severas. Nuestras leyes y normas, ¿no?, que no favorecen muchas veces, por ejemplo, la protección a ciertos derechos de la etapa infantil, por ejemplo, no tener acceso a armas de fuego, a sustancias ilegales o sin duda, pues este tema de la violencia que estamos comentando aquí, ¿no? Pues otras cosas importantes podrían ser conflictos comunitarios importantes, pues sí, la guerra o guerrillas, ¿no? Algunas cuestiones ahí como de desestructuración o crisis por algún riesgo o por algún evento, incluso como ahora en la pandemia, lo que muchos especialistas estamos esperando conocer,
pues es si hay un repunte, si hay una alteración, pues, en cuanto a las cifras, ¿no? De intentos o de ideación o de consumación del suicidio. Y pues otros son los sistemas de salud, ¿no? Que tenemos luego muchas dificultades para acceder a la atención apropiada y bueno, entre todos estos, creo que el estigma asociado con buscar ayuda para problemas mentales o problemas emocionales, pues lamentablemente pone las cosas muy de cabeza también para esta problemática. En las escuelas, pues a mí me gustaría reconocer, ¿no? qué se puede un poquito hacer, porque así como se estudian los factores que ponen en mayor riesgo a las personas de consumar un suicidio o de por lo menos aproximarnos más al riesgo, es decir, tener ideación y todas estas pues vertientes o digamos que niveles, ¿no? En los que se manifiesta esta problemática, lo que vamos a ver es que sí hay también el estudio de factores que protegen a la infancia, sobre todo, hablan de niños, niñas y adolescentes, pero bueno, pues sin duda esto creo que se puede extender hacia la población joven y la población adulta. Pues son que hay circunstancias que también van a disminuir la probabilidad, ¿no? De que ocurra un suicidio. Y miren, lo que vamos a ver en esta parte es que, pues creo que dentro del ambiente escolar hay mucho que podemos hacer, por lo menos en la UNAM, lo que hemos estado tratando de trabajar apenas hace unos años a la fecha es incluso el desarrollo de programas dentro de los contextos donde están los adolescentes, primordialmente, que permitan el desarrollo de habilidades, ¿no? Habilidades para la vida, nosotros les llamamos. Y es que, por ejemplo, para proteger a un menor, perdón, un niño, niña o adolescente, lo que vamos a ver es que se necesitan desde incluso etapas muy tempranas, me parece a mí, conocer estrategias para afrontar mejor los problemas y por supuesto darles una solución. Eh, Planear, por ejemplo, un proyecto de vida, pensar en una vida con mayor sentido, ¿no? Tener que, bueno, la capacidad de automotivarse, autoestima elevada o por lo menos intermedia para arriba, tener sentido de autoeficacia, capacidad también de buscar ayuda cuando surgen dificultades. Y es que si vemos estas pequeñas pautas, digamos, o factores protectores, a mí me gusta mucho pues reflexionar, ¿no? Cómo nuestras familias o en nuestras comunidades mexicanas poco se le permite a la infancia, por ejemplo, participar de la solución de problemas. Hay muchas creencias como de que los menores de edad no saben, son menores de edad, tienen menos capacidades, no se les incluye en la toma de decisiones, tampoco modelamos como adultos cómo buscar ayuda o cómo motivarnos, cómo no pues sí, autocastigarnos, porque creo que hay mucha violencia que se da en distintos niveles, ¿no? En las familias y en las comunidades, que justamente, pues, impide a veces que se fortalezcan estos factores. Entonces, bueno, la escuela, insisto, es un escenario para mí pues, maravilloso, donde se pueden fomentar todas estas prácticas y que por eso para docentes es importante reflexionar qué hacemos a favor, ¿no? de estas habilidades o de estas capacidades. A nivel familiar, por supuesto que, bueno, pues algo importantísimo sería la relación familiar, el funcionamiento, ¿no? Que haya vínculos afectivos, pues seguros, apropiados, de cuidado, de respeto, ¿no? Sin duda, pues las familias que a lo mejor saben resolver mejor sus conflictos, bueno, pues son familias proactivas que al final sus jóvenes, sus niños, pues la verdad es que uno nota, ¿no? Que se desarrollan muy distinto al contexto familiar en el que pues hay problemáticas, no se les permite, les insisto, la participación o que pues no se brinda el apoyo suficiente, por ejemplo, en todas las etapas, ¿no? Del desarrollo. A nivel ambiental,
sin duda, pues tienen que estar en juego, pues participar de actividades de integración social, ¿no? Y esto incluye deportes, hacer a lo mejor actividades que me permitan integrarme a clubes o actividades incluso religiosas, pero que al final del día, pues tengan la premisa de proteger, ¿no? A la infancia y que desenvolverse, conectar, digamos, con pares, ¿no? Tener buenas relaciones por eso, ¿no? Con compañeros, pares, familiares, ¿por qué no? Profesores, adultos, cercanos, pero pues siempre, ¿no? En esta lógica de respeto y de apoyo y contar con otros sistemas, de apoyo. Yo aquí voy a incluir, por ejemplo, pues un sistema de salud más efectivo, cuando en realidad vemos muchas limitaciones, por desgracia, aunque claro, decía Alberto, pues sí se hacen cosas, pero de pronto estas problemáticas nos han rebasado porque pues no se ha, me parece, ampliado la cobertura, atendido con más, pues sí, motivación, digamos, la prevención, ¿no? En cuanto a salud y en cuanto a salud mental en específico. Tener un nivel educativo mayor también puede ser algo protector, pero bueno, pues no es garantía, porque en realidad los problemas de enfermedades mentales, pues yo diría que en parte no respetan, ¿no? Niveles socioeconómicos necesariamente o bueno, pues esta parte educativa, ¿no? Eh, Hablando un poquito aquí, pues como del semáforo para identificar el nivel de riesgo, podríamos hablar de un nivel de riesgo pues bajo y un poco para aprender a detectar también cómo canalizar, incluso cómo dar una respuesta dentro del contexto escolar a estas problemáticas. Cuando una persona expresa que a lo mejor tiene una intención. Fíjense que aquí muchas veces sucede que las personas se asustan, ¿no? Y dicen, ay, no, no, no puede ser, no, no digas eso, calla, ¿no? No es importante, no, 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 ni lo pienses o por el estilo. Pero bueno, aquí no hay que tener tanto esta respuesta porque para empezar, la expresión de la idea no necesariamente lleva pues a un suicidio consumado. Muchas veces tiene que darse la posibilidad de hablar un poco más sobre el tema, de observar incluso si de verdad la persona está teniendo otros cambios en el comportamiento, ya decía yo, ensayos, etcétera, o aspectos emocionales que pudieran estar indicándonos que se encuentra en mayor riesgo. Un aspecto, por ejemplo, comportamental clave puede ser la presencia de autolesiones, ¿no? Que bueno, eso pondría en un riesgo un poquito más arriba a la persona, pero expresar, a veces he pensado que la vida estaría mejor sin mí o pensar, he pensado qué harían mis papás si me muero, cosas por el estilo. Bueno, pues más bien hay que darles escucha y tratar de entonces evaluar y analizar si la persona no se encuentra en un nivel superior, ¿no? Hablando, por ejemplo, de un riesgo moderado, bueno, aquí vamos a ver que pueden estar disminuyéndose las capacidades escolares, se pierde interés, hay aislamiento de parte del menor o la niña niño, se refieren más conflictos de la familia de manera constante, vemos que incluso pues hay desaliño, descuido, ¿no? Incluso como indicadores de negligencia o violencia en la casa, en la familia. Y bueno, pues sí se verbaliza, por supuesto, tener una idea, pero aquí podríamos hablar también de cómo tener un plan, tener los medios o empezar a detectar que hay autolesiones, por ejemplo, u otras conductas que acercan más a la persona a intentarlo, ¿no? Eh, Podríamos, un poquito pasando de este nivel amarillo hacia el nivel rojo, podríamos saber, pero pues es más rojo, de una ocasión en la que ya ensayó, ¿no? De manera seria, con la intención de acabar con la vida, y eso pues sube justamente al siguiente nivel que sería el riesgo alto. Las personas verbalizan más sus ideas, hay cambios importantes, perdón, en su estado emocional. Empiezan, por ejemplo, a hacer un plan más elaborado, mensajes de despedida y pues por supuesto puede llegar al punto en que se consume ese intento y pues se cometa un suicidio, ¿no? Realmente la persona logra morir.
Pero bueno, pueden estar aquí que ya lo haya intentado y se salvó por X razones, hay muchos casos, muchas situaciones, o insisto, ¿no? Que sepamos que ya está preparando casi todo como para llegar a este punto. Entonces, bueno, pues estos son como los niveles y yo diría en todos se vale de verdad escucha, canalización, atención, pero pues no limitar la respuesta porque solo alguien dice, ay, he pensado que estaría mejor muerto, ¿no? Creo que ese es el mejor momento pues para hablar más, para explorar y que vayamos disminuyendo el estigma. ¿Qué hacemos si un alumno ha tenido un intento de suicidio? Bueno, una de las cosas importantísimas es tener dentro de los espacios escolares la posibilidad de hacer intervenciones preventivas y grupales. Aquí muchas veces los mismos pares saben más, ¿no? Y se encuentran muy expuestos a esta información, decía, incluso romantizando, ¿por qué no? Pues el intento o la situación que vive un compañero, una compañera. Entonces, a veces por esto es que se requieren de, pues sí, intervenciones a grupos, a parientes o personas más bien pares cercanos a quien lo ha intentado y sin duda pues a quien es, bueno, quien se encuentra en mayor riesgo, pues hay que darle una atención de nivel psicológico principalmente, yo diría, sobre todo cuando hablamos de un riesgo de moderado a bajo y bueno, pues multidisciplinario, si hablamos de un riesgo mayor, no es que solamente el psiquiatra pueda hacer algo con estos problemas de salud. De hecho, pues muchas veces se necesita forzosamente el acompañamiento de distintas disciplinas. Miren, se pueden aquí consultar enfermeras, enfermeros, psicólogas, psicólogos, el médico en sí, ¿no? Y también sin duda, pues el psiquiatra. A veces es bueno, incluso a nivel de los docentes, hay guías y protocolos para manejar estas situaciones que recomiendan que el mismo docente puede ser un agente, un actor importante en la prevención y en el trabajo con estos casos, llegando al punto incluso de acompañar una visita domiciliaria, perdón, o de hacer un poco más esta parte comunitaria. Al final del día, los docentes somos actores importantes de nuestra comunidad y no deberíamos olvidarnos también de esto, ¿no? En la escuela, pues siempre es muy bueno tener la posibilidad de tener un psicólogo, atención psicosocial en general y pues la prevención, ¿no? En esto de las habilidades para la vida y pues su fortalecimiento en los espacios en los que nosotros nos desenvolvemos. Un poquito aquí describiendo las intervenciones grupales que se dan, sobre todo para prevención, pues tienen el propósito de construir reflexiones, ¿no? Que permitan hablar sobre el tema, crear conciencia y, bueno, ampliar los factores de protección. Y pues es justo, creo que una posibilidad de que todos aprendamos también sobre el tema. Se pueden analizar de forma muy focalizada, pues cuáles son las consecuencias que hay a la persona, a la familia, en una comunidad o en una sociedad que a quien alguien, ¿no? le aqueja esta problemática. Y pues justo esa es la intención de hacer este tipo de trabajos. Ahora, hablando, por ejemplo, de pues un poco qué observar en el contexto escolar cuando se trata del riesgo de suicidio, tenemos que estar atentos a la dinámica, ¿no? Que más bien, no se dirija tanto a culpabilizar a quien lo ha intentado, a señalar a algunas personas, que sea un espacio de, pues más o menos seguro, bueno, obviamente que se permita la reflexión, que se permita la apertura a comunicar cualquier inquietud de parte de los jóvenes y pues así también se pueden identificar a personas y alumnos que se encuentran en riesgo. En general también, por eso decía, es bueno que esas intervenciones, esas charlas, pues a veces se acompañen con un profesional de la salud mental cuando la escuela tiene esta posibilidad, pero si no, pues siempre está la alternativa pues de invitar, ¿no? A profesionales que hacen este trabajo. Yo misma con mis alumnas pues entramos, ¿no? Por un par de horas a veces a las escuelas a dar talleres, a hacer algunas cosas
y bueno, pues no nos compromete, digamos, a nada realmente con la escuela o más que a la actividad y a la devolución de resultados, ¿no? Entonces eso es una posibilidad importante. Cuando detectamos, eso sí, que pues hay alguien en riesgo, de verdad es muy útil poder hablar de forma abierta sobre el tema, no culpabilizar. Importantísimo evitar los juicios de valor y pues reconocer cuáles pueden ser las redes de apoyo de esa joven, ese joven. En general, si la escuela también se convierte en un espacio seguro de atención o por supuesto donde se pueden, ¿no? Pues dialogar estos aspectos, creo que eso es una gran fortaleza para todas las comunidades. Hablando también, ¿no? Como de espacios para la canalización, pues bueno, se encuentran los servicios psicológicos de la UNAM, del Hospital N. Navarro, acá en la Ciudad de México, el FRAI, por supuesto, a nivel más de adultos, el Instituto Nacional de Psiquiatría, que también pues tiene atención ambulatoria, sí más pensada para adultos. Este es el Juan N. Navarro, pues es el que atiende a menores de edad, el servicio de atención psicológica de la UAM, que también puede ser otro recurso importante. Ahora, en un tercer nivel, o bueno, en una recomendación pensada para poder invitar a los docentes a que también participen más en sus espacios comunitarios, está la visita domiciliaria. Es parte de estos protocolos donde incluso se puede tratar, ¿no? De que la familia reconozca, acceda también a conocer un poco más sobre este tema y pues incluso a conocer de qué manera se va dando el riesgo y cómo se pueden orientar acciones donde creo que todos, les insisto, pues podemos participar. La atención psicosocial en escuelas, pues sí, tiene que ver mucho con la presencia de un profesional de la salud cuando se tiene la posibilidad, pero si no, pues para integrar también a la currícula o a las actividades de las escuelas, espacios para la educación socioemocional, ¿no? Finalmente necesitamos, de verdad, esa es una habilidad muy, muy importante en la vida y pues cada vez fortalecerla mucho más, ¿no? Eh, ya decía yo, pues si se tiene la posibilidad que haya consejería, orientación, eso es algo extraordinario, muy bueno. De hecho, debería ser un requisito para las escuelas, pero bueno, sabemos que nuestra realidad no es necesariamente así, ¿no? Hablando de habilidades para la vida, bueno, entendemos estas como estas competencias a nivel psicosocial que van a permitir a las personas enfrentar de manera exitosa cualquier desafío casi o exigencia que nos pone la vida cotidiana. Eh, pues aquí quisiera con esto realmente concluir este relato, esta charla, pues cómo integramos estas, ¿no? O cuáles serían en general las que se reconocen como habilidades para la vida. Son estas 10 en general. Tener mayor conocimiento sobre uno mismo, empatía, el desarrollo de comunicación asertiva, fortalecimiento de las relaciones interpersonales, que los jóvenes, las niñas, niños aprendan a tomar decisiones, a solucionar problemas, desarrollar su pensamiento creativo y crítico, ¿no? O también habilidades de regulación emocional y de afrontamiento del estrés. Estas, sin duda, creo, están incluidas en varios aspectos de la currícula básica, pues. Eh, pues no las demos por sentadas. Me parece que de repente, por ejemplo, hay ciertas asignaturas o materias donde solo por oídas, pues a mí me ha tocado reconocer que hay docentes que dicen, ay, bueno, pues les dejo la clase libre, no pasa nada, y solo vamos a hablar de comunicación, o solo, si me explico este tipo de cosas, pues a lo mejor justo limitan que desde esta etapa se fortalezcan más, ¿no? Y la verdad es que fortalecer estas habilidades finalmente abona a tener mayores factores que protegen a la infancia y mejoran su calidad de vida. Y pues bueno, si lo vemos a largo plazo, muchas veces un pequeño, un menor, un niño, niña que está entrenado desde estas etapas en ellas,
se puede convertir en un adulto que justo tenga una vida que merece la pena ser vivida, ¿no? O sea, que realmente está pues más capacitado, más fortalecido y bueno, pues eso creo que abona en lo general pues a nuestros contextos sociales, ¿no? Si logramos ampliar la cobertura de prevención, diría yo, que esta es la etapa clave para esto, bueno, pues quizá en ese sentido estaríamos ganando mucho, ¿no? Bueno, dejo hasta aquí mi participación y les agradezco mucho por la invitación y por esta posibilidad de compartir y conversar con ustedes. Muchas gracias, Angélica. Tenemos un montón de preguntas, algunas sumamente interesantes. Eric Valencia solo les felicita por el excelente tema. José Gómez Grande tiene un chorro de preguntas, ha estado muy participativo. Habla sobre la hipersexualización, qué papel juega. Yo preguntaba si se refería a la hipersexualización como consecuencia de un abuso sexual. Yo solo me atrevería a verlo como consecuencia y qué riesgos implicaría para quien va presentando una hipersexualización. Después, José Gómez, el mismo profe, supongo, nos pregunta si se puede realizar un examen médico sin la autorización de los padres. Y una última, y después les hago otra serie de preguntas, una última que dice, ¿por qué existe una resistencia o miedo por algunas instituciones educativas de hablar acerca de el abuso sexual infantil? Ok. Bueno, pues en cuanto al asunto de la hipersexualización, si estamos hablando de niñas y niños, pues sí es probable que sea un indicio, ¿no? De que hay una situación ahí, pues extraña con esta personita. Pero no solamente es eso, ¿no? Hay que pues buscar otras claves que nos puedan dar más información, ¿no? Como estas que les enseñaba, el asunto de pronto el retraimiento, tener miedo ante ciertas personas, tener cierta resistencia, por ejemplo, a mostrar ciertas partes de su cuerpo, a que se las toquen, ¿no? Todas estas situaciones combinadas, pues sí que nos pueden dar indicios muy claros de que hay probablemente una situación de abuso sexual, ¿no? Eso en cuanto a la hipersexualización. ¿Cuál era la siguiente, Clau? Perdón. Decía que por qué había como resistencia a hablar de estos temas y el que si se pueden hacer exámenes a menores de edad sin consentimiento de sus padres. Esto de los exámenes médicos a niños y niñas sin consentimiento de los padres, en realidad no estoy seguro que se pueda hacer sin el consentimiento, ¿no? Porque pues justamente son figuras que están diseñadas para garantizar pues el respeto y la seguridad de los niños y las niñas, ¿no? Entonces sí creo que no es factible realizar un examen médico sin la autorización del adulto responsable de estos niños, así como igual pues no se pueden hacer otro tipo de intervenciones, ¿no? A menos que haya pues, la sospecha clara de que este niño o esta niña están en riesgo, ¿no? Y que haya indicios muy contundentes, entonces se puede prescindir, ¿no? Cuando pues justamente hay la sospecha de que esta niña o el niño están siendo víctimas de un abuso, se puede prescindir del consentimiento, ¿no? Porque en ese momento, como les decía, dado que en mayor proporción estos casos se presentan al interior de los hogares, pues los adultos responsables se vuelven los sospechosos, ¿no? De estar ejecutando este tipo de violencia. Y en cuanto al asunto de por qué cuesta tanto en el contexto de las familias hablar de estos temas,
pues yo me atrevo a decir que pues tiene que ver con una larga historia ya de configuración cultural en donde se nos ha enseñado pues que la sexualidad o el ejercicio de la sexualidad no es muy bueno, ¿no? Se nos ha enseñado a que pues, nuestro cuerpo es algo muy privado y que no solamente muy privado, sino incluso también algo pues, que es motivo de vergüenza, ¿no? Y lo tenemos que ocultar, lo tenemos que pues, tapar lo más que se pueda. Entonces, creo que la razón de por qué cuesta tanto trabajo inicialmente hablar de estos temas puede ser esa. Y la otra es que, pues bueno, cuando hay indicios de que en una familia está sucediendo algo así, pues los adultos saben que esto pues es motivo incluso de que, como les decía, los responsables puedan llegar a la cárcel, que sean sujetos de una sanción fuerte y entonces, pues dentro de la familia lo que se trata es de, pues no llegar a esos extremos, ¿no? Por eso es que cuesta tanto trabajo hablarlo. Y además está esta otra situación que mencionaba Angélica, que pues tenemos muy introyectada esta idea de que a los niños, a las niñas y a los adolescentes, pues no se les debe escuchar, no se les debe creer porque fantasean, porque viven en otra realidad, porque no sé qué. Entonces todo eso ha ido, creo, generando este contexto en donde pues de inicio no se habla y cuando los niños o las niñas llegan a manifestarlo, la primera reacción es pues no creerles, ¿no? Decir, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que pasó? No es algo que te estás imaginando. Pero si como les decía, idealmente lográramos llegar a un punto tal en donde todos los adultos estuviéramos sensibilizados ante este problema y tuviéramos información sobre cómo detectarlo, sobre qué señales son muy claras, pues entonces creo que podría ser un poco más fácil el asunto, ¿no? Y esto también pues propiciaría la mayor apertura y que de pronto estos temas dejaran de ser tabú y se pudiera hablar pues más de esto y con más información, ¿no? Con más bases y pues eso creo que terminaría contribuyendo a que esta problemática se redujera, ¿no? A mí me gustaría abonar un poquito a esa respuesta, si me permiten. Yo también veo un poco el contexto como del sistema de justicia en el que bueno, que vivimos y que construimos. Lamentablemente, creo también revictimiza, perdón, mucho a quienes sí hacen una denuncia, por ejemplo. Y eso ha dejado pues la sensación y creo que en general se comunica entre las familias y las personas que pues han estado expuestas, por ejemplo, a denunciar, pues que las instituciones parecen tampoco estar preparadas, ¿no? Para enfrentar una problemática como esta y que, bueno, pues justo al mismo menor, al mismo niño, niña, muchas veces se le exponen a cuestionamientos desde la autoridad, ¿no? O sea, como dudando de la posibilidad de que realmente se haya dado esta situación. Entonces, bueno, si en la familia es difícil dar el paso y luego llegas a un contexto institucional y te revictimizan, pues me parece que es todavía más complicado que se le dé un buen cauce, ¿no? Gracias. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué hacer cuando algún alumno te cuenta de una violación fuera de la escuela por parte de un compañero, pero se niega a que sus padres se enteren e incluso a comentar a comentarlo con el propio agresor? Ambos tienen derecho, uno a la intimidad y el otro a la educación, pero el agresor está cerca, el agresor está ahí de manera permanente. ¿Qué hacer en esas circunstancias cuando se acercan y nos comentan esta situación? Híjole, es que es bien complicado porque, o sea, de inicio lo que se me ocurre es si se hace un abordaje sensible, ¿no? Con conocimiento de lo que implica para una persona haber sido víctima de violencia sexual de ese nivel, como una violación, ¿no?
pues se me ocurre que lo más indicado es de inicio, pues respetar la decisión de la chica de no comentarlo, de no abrirlo, pero al mismo tiempo intentar hacer un trabajo justo en donde se le pueda contener a ella en términos emocionales de todo el impacto que eso implica, ¿no? Y muy probablemente en ese proceso de contención, sin forzarla a que ella lo abra, muy probablemente ella misma se pueda convencer de que lo que le pasó no está bien y que el agresor necesita recibir algún tipo de sanción, ¿no? Porque sí es cierto, ambos tienen derechos, pero no hay que perder de vista que la conducta del agresor ya implica la comisión de un delito, ¿no? Entonces, pues en ese sentido creo que la responsabilidad de los adultos que están cerca de esta chica, pues es tratarlo de la manera más sensible y inicialmente, pues respetar la decisión de ella de no abrirlo, ¿no? Porque justo esto la pone en riesgo, como decía Angélica, de enfrentarse a estas situaciones ante las cuales las instituciones no son muy sensibles y someterla a este proceso de revictimización, porque no es nada más una vez, o sea, cuando las víctimas llegan o se adentran en todo este proceso legal de denuncia y tal, no es solamente una revictimización, porque a las víctimas las entrevista una persona, las entrevista otra, son varias quienes las entrevistan, además de la revisión que hace el médico legista. Entonces, pues en todo ese proceso es muy probable que haya una revictimización tras otra. Por eso es también que muchas víctimas son renuentes a denunciar, ¿no? Porque son elementos muy sensibles, muy delicados y lamentablemente ni las instancias de salud ni las instancias de justicia están sensibilizadas y capacitadas para tratarlas como lo que son, ¿no? Y evitar que sean revictimizadas. Y pensaría efectivamente en esto que hablas de la necesidad de dar un acompañamiento sensible, de darle una contención, de si no tengo las herramientas como docente, a lo mejor buscar herramientas y espacios donde se las puedan dar y que el fortalecerse le permita tomar la decisión que ella o él tenga y pero sin duda lo primero es eso, darle contención y garantizar su seguridad, ¿no? Claro. Angélica, querías... Sí, justo sobre este último punto que ya mencionaste, Clau, creo que con una víctima lo que también sería muy útil es cómo le apoyamos para que garantice que esto no vuelva a ocurrir. O sea, en clínica se le llama elaborar un plan de seguridad, pero creo que la institución escolar también puede participar como de estos planes. O sea, no olvidar que justo, ¿no? La organización escolar a veces tiene que participar justo de brindarle el apoyo y la seguridad que se pueda a esta estudiante, aún respetando que incluso no quiera que se hablen con los padres, por ejemplo, o que no quiera que alguien más se entere. Pero entonces, pues, ¿qué puede pasar ahí, no? O sea, ¿cómo hacemos que incluso otros pares que ella a lo mejor elija o quiera que participen, o profesoras, profesores que se encuentran en este contexto que no la dejen sola? Sí me explico, como pensar qué sería lo más proactivo en esa comunidad también, ¿no? Gracias. Otra pregunta, ¿cómo podemos hacer para que todos los participantes de la institución educativa, docentes, orientadores, directivos, que minimizan la realidad de los problemas de los adolescentes jóvenes, escudándose en que están transitando una etapa y que ya se les pasará o que no hay por qué preocuparse mucho? ¿Cómo hacer que se sensibilicen y se comprometan pues a tener una mayor interacción con estos jóvenes? Me voy a animar yo primero ahora. Este, me parece que sobre todo esta aparente insensibilidad y, y bueno, creo que es un poco de temor y un poco de estigma
también un poco de desconocimiento, ¿no? El que puede estar en juego cuando, hasta cansancio diría también de parte de los profesores, perdón, o profesoras que lamentablemente lo ven desde esta lógica, ¿no? Eh, Hay distintas acciones, creo, que se pueden hacer. O sea, desde, por supuesto, estas reuniones de consejo, miren, a mí me han invitado a veces a esas reuniones a hablar sobre temas, ¿no? Que tienen que ver con salud mental o con la etapa del desarrollo. Y es muy interesante porque los profesores también tienen muchas dudas y también quieren saber y también les dan miedo ciertas cosas respecto al tema de la enfermedad mental. Pero el miedo, pues muchas veces se combate con mayor conocimiento y se combate con tener acceso a información, pues como de calidad, quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, de entrada eso es una iniciativa importantísima. Me parece que también la otra tendría que ir en función de la organización. O sea, si una escuela recibe apoyo de la parte directiva, quiero decir, como para las iniciativas que los distintos docentes proponen, la verdad a veces sí quieren hacer muchas cosas. Yo digo que sí. Lo que pasa es que de pronto encuentran estos escenarios laborales más complicados que limitan, ¿no? Que quieras hacer más o que de pronto entre los mismos docentes o pares, pues como que nos castigamos, ay, no, pero es que porque tú haces esto, pero yo, así, ¿no? Hay estas, pues sí, dificultades. Por el otro lado, yo pensaría que se puede incentivar si permitimos, insisto, la participación de profesionales de la salud también en la escuela y si recibimos orientación sobre aspectos legales que sí también se ponen muy en juego en esta etapa y que justo a veces queremos evitar porque no sabemos cómo son los cursos, ¿no? En este ámbito, pero que nos hace muy bien saber y sin importar en realidad qué nivel educativo, ¿no? Nos toca impartir. Hay un montón de información ahí que de pronto desconocemos. Pues la motivación, a lo mejor ciertos incentivos, ¿por qué no? Y a lo mejor también el autocuidado de su propia salud mental. Yo creo que eso también lo damos muy por sentado, los adultos no se enferman tampoco, los adultos no sienten no sé qué, y son estigmas que hay tanto para la etapa más temprana, o sea, son saludables, son alegres, no se enferman, no sienten mal, nada, o como para los docentes, porque como los docentes saben, dan clases, no sé qué, tampoco necesitan cosas de salud mental, ¿no? Y no es cierto, yo pienso que ahí todos tendríamos que trabajarle un poco más. Sí. Gracias. Y en resumen, creo que todo esto que dijo Angélica, pues tiene que ver justo con la necesidad, lo voy a poner en estos términos, de un cambio de paradigma, ¿no? Que tiene que ver justo con que se revalorice la figura de los profesores y las profesoras, ¿no? Que se les dote de mayores herramientas, mayor infraestructura, porque sí, ciertamente lo que creo que ha sucedido a lo largo de nuestra historia reciente es que se ha devaluado un montón el trabajo, la labor de los docentes, sobre todo los docentes de educación básica, ¿no? Y eso pues evidentemente tiene un impacto negativo en todo esto que mencionaba Angélica, ¿no? Ellos no se sienten valorados, no se sienten recompensados adecuadamente y por lo tanto es muy probable que su actitud ante todas estas situaciones sea justo esta, ¿no? Un poco de desdén, un poco de no es mi asunto, no me importa, no sé qué, y el involucramiento la falta de involucramiento es entendible si consideramos todo lo otro a lo que se tienen que enfrentar, ¿no? Además de los grupos con los que trabajan. Tienen una vida que, dadas estas circunstancias de evaluación de la importancia que tienen, pues en la formación de todos nosotros, ¿no? Esto ha redundado pues en que ellos no se sientan valorados y cuando uno no se siente valorado, pues se vuelve un poco más, digamos, displicente en las actividades que están involucradas con nuestro trabajo, ¿no? Es algo natural, es algo humano, es algo muy entendible, ¿no? Entonces creo que sí es necesario un cambio de paradigma, pues para tratar de generar un círculo virtuoso no solamente en términos educativos, sino también en términos de salud, ¿no? De salud en general.
Sí, muchas gracias. Creo que esta ya la contestaste, Angie. ¿Qué hacer cuando no hay psicólogo en la escuela y el padre no quiere canalizar porque no lo cree necesario? Un poco hablabas de trabajar lo socioemocional, pero si quieres profundizar. Sí, bueno, en casos un poco a lo mejor extremos, que quiero decir aquí, vemos que la integridad del niño o niña pues sí se encuentra en riesgo. Los docentes y los profesionales de la salud podemos fungir como responsables de la atención y entonces se tendría que buscar justo como que de todas formas el menor de edad tiene derecho a la atención, aunque la familia pues no quiera, ¿no? Y bueno, ahí pues yo pensaría hay que acercarnos a ADIF, hay que acercarnos a, pues sí, a las instituciones gubernamentales que de alguna manera son las más conocedoras de estos procesos, por un lado, pero igual pues en la escuela se pueden tener espacios de contención, de protección, de apoyo y creo que eso también abona mucho. Y sí, o sea, a lo mejor lo que diría es pues tener como la en miras que al final la protección al menor pues nos toca a toda la comunidad, ¿no? Y no solamente pues a la familia en sí. Ujú. Sí. Justo, perdón, yo iba a comentar algo en ese sentido, ¿no? Pensando en términos excesivamente optimistas y en esta cosa de un mundo feliz, creo que si igual modificamos nuestra forma de vincularnos con nuestros niños, niñas y adolescentes y lo empezamos a ver justo como lo que acaba de decir Angie, ¿no? Como son responsabilidad de la comunidad. En ese sentido, creo que podríamos lograr que los niños, niñas y adolescentes del presente, si tuviéramos este enfoque y esta mirada, pues serían los adultos sanos del futuro, ¿no? Entonces, pues eso evidentemente reduciría un montón de problemáticas en términos de salud mental, en términos de violencia, en términos de vinculación con las otras personas, ¿no? Entonces, pero pues no, eso sería un mundo feliz. Sí, hace poco comentaba que había visto de estas cosas que aparecen en Face que a veces van cargadas de sabiduría. Decía que trataras a tus hijos, en este caso a tus estudiantes, con todo el amor, respeto, empatía, inclusión y que le hicieras sentir que es amada, amado, valorado, valorada de tal forma que cuando no lo traten de esa manera, no la traten de esa manera, de inmediato se dé cuenta y huya. Pareciera que el mensaje es el mismo para cualquier adulto o adulta, que dejemos de pensar que a través de el castigo, el maltrato y el tratar como subordinados de manera fea en esta jerarquía vertical que tenemos de autoritarismo social, eh, podremos construir esas mejores relaciones de respeto. Hay varias preguntas aún, pero creo que van en el mismo sentido. ¿Cómo validar las emociones, sensaciones, pensamientos ante la actualización suicida o la actuación, supongo que era? Pero hacer una contención emocional. Ejemplo, cuando se visualiza a oficiales o bomberos profesionales en lugares donde una persona quiere suicidarse, ¿cómo hacer esta contención? Eh, ah, Pamela de Chile nos dice que excelente propuestas y estrategias. Saludos desde Chile. Gracias por la charla. Y la devaluación del cuerpo docente es un tema a nivel regional, global también. Es necesario un cambio de paradigma, es cierto. La salud mental para el cuerpo docente también es importante. La niñez es responsabilidad de toda la sociedad. Es un tema público. Exacto. A mí me gustaría hablar sobre esto de la contención, ¿no? ¿Cómo hacerla? Miren, de verdad,
puede parecer que voy a simplificar mucho las cosas, pero creo que a veces es más sencillo de lo que nos parece. Y de verdad es lograr ser reforzadores positivos para los demás. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No te pongas o no nos pongamos pues en la posición de crítica y de juicio. Pongámonos en la situación justo de mayor empatía y de a lo mejor un poco de compasión hacia lo que está pasando esa persona. Por ejemplo, si paso por un lugar donde está en proceso, ¿no? Una intervención en crisis por alguien que está en riesgo, bueno, pues a lo mejor pienso como teniendo al lado, ¿no? A un menor de edad, un niño, niña, explicarle, a veces las personas sufren demasiado y esa es la verdad de esta situación. O sea, uno no llega a querer quitarse la vida, pues nada más porque hoy me amanecí triste, no es así. O sea, en realidad son un montón de aspectos que se van sumando, ¿no? Y necesidades de atención psicológica y problemáticas sociales y familiares y demás, que llegan al punto, a una persona, de pensar que no hay otra solución posible más que terminar con la vida. Entonces, si de entrada conocemos esto, o sea, de veras, eso es lo último que le queda a esa persona. No, no pensemos que fue su primera intención o casi siempre de primera mano, no es así. Creo que podríamos decir, híjole, pues entiendo por qué, ¿no? Y lo explico con esa naturalidad y con esa transparencia, digamos, ¿no? Hacia los niños, que así como en este tema es necesaria, creo que para el tema de la sexualidad y para otros temas que nos parten mucho en cuanto a enfermedad y salud mental, ¿no? Sí. Y creo que en este sentido es muy importante pues que empecemos a remover de nuestro esquema conceptual esta idea de que hablar de las cosas es propiciar que ocurran. Es totalmente al contrario. Si nosotros hablamos de sexualidad con los niños, niñas y adolescentes, es muy probable que en ese camino les enseñemos a desarrollar prácticas que las alejen del riesgo, por ejemplo, de un embarazo no necesitan a esa edad, ¿no? O lo que dice Angie, si hablamos de suicidio, no es que les estemos dando ideas a los jóvenes o a los niños de pues, llegarle ahí, no, o sea, es que entiendan, que sepan, que conozcan justo esto de lo que hablamos, ¿no? Que hay personas que llegan a un nivel de sufrimiento emocional tal, pues que de repente lo manifiestan de otras formas. Y lo mejor para saber cómo evitar ese sufrimiento es conociéndolo, nombrándolo y sabiendo que hay opciones para que este sufrimiento se reduzca. Pues muchas gracias. Voy a hacer unos comerciales y enseguida vuelvo a conectarme con ustedes para despedirnos. Nada más déjenme compartir un poquito. Bueno, para quienes nos están siguiendo por primera vez, nosotras somos Educaréis, somos un proyecto de educación integral en sexualidad. La dirección que queremos darle a este proyecto básicamente es para docentes de todo el país y especialmente queremos que compartan con sus amigos, amigas, colegas en las escuelas. Estamos en diferentes redes sociales, en Telegram. Todos los días compartimos una cápsula Educaréis que puede tener información o actividades de clase para que las lleven a cabo en sus aulas. Hacemos una transversalización de la currícula con temas de educación integral en sexualidad. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en WhatsApp. Y en WhatsApp tenemos 4 grupos diferentes porque todo el material es desde preescolar hasta bachillerato. Esta semana tenemos 2 webinars. El próximo es este webinar sobre abuso sexual infantil, prevención y detección en primera infancia. Entonces estará con nosotros Ana Paola Lara. Ella
lo que hace es promover leyes, iniciativas que puedan dar cuenta en las políticas públicas de cómo abordar estos temas desde la política pública, pero también desde las aulas y la docencia. Pues Angélica y Alberto, si gustan prender sus micrófonos y cámaras para despedirnos de todas, todos. Nos dan las gracias por solucionar las dudas y gracias a quienes organizamos. Muy, muy agradecidos con la ponente, el ponente, que la información es excelente y ayuda. Lo pueden encontrar también en YouTube y compartir con sus colegas posteriormente, y también queda permanente en nuestro Facebook de Educaréis. Gracias. No, al contrario. Amigas. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la escucha y a nombre de Angélica, que me dijo en nuestro chat personal que tuvo que atender una emergencia ahí en casa, ya no va a prender la cámara ni el micrófono, entonces pues igual a nombre de ella les agradezco mucho la invitación, el tiempo que nos dedican y la atención que nos prestaron, y ojalá pues esto les haya servido, ¿no? Y que les siga sirviendo. Gracias.